Venezuela será el país que ocupe la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta es la quinta oportunidad en la que el país asume esta clase de responsabilidad. El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, va a dirigir durante un mes las actividades que se desarrollen en el seno de ese órgano. El Consejo de Seguridad de la ONU está conformado por 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, que tienen ese poder de veto, y 10 países más no permanentes, que son elegidos por un periodo de 2 años. Y vamos a hablar de este tema. Quiero saludar en la ciudad de Nueva York a Diego Arria, expresidente precisamente del Consejo de Seguridad de Venezuela ante la ONU, exgobernador de Caracas. Bienvenido, señor Arria, gracias por estar con nosotros en la tarde. No, muchas gracias a ustedes por tenerme. Bueno, yo le pregunto, por la experiencia suya, por el hecho de haber estado allá en la ONU y conocer cómo se maneja el tema al interior con países y con potencias tan fuertes. Estamos hablando que los miembros permanentes que tienen ese poder de veto, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, ¿qué le espera a Venezuela en esa presidencia pro tempore? Bueno, tal vez primero describir cómo era la Venezuela que estuvo en 4 periodos anteriores y la Venezuela que se asoma ahora de una manera muy distinta. En las 4 anteriores oportunidades, Venezuela disfrutaba de un gobierno democrático, un país en prosperidad, en libertad, un país soberano, que no estaba ocupado, como es el caso actual, por grupos de inteligencia cubanos en Venezuela. En fin, era un país donde se vivía en libertad, versus el actual, donde Venezuela se presenta al mundo más vinculado al narcotráfico, con una corrupción masiva, con los índices de violencia peor que tiene América Latina, y eso lo presenta de una manera muy distinta, y al mismo tiempo sus representantes han sustituido a Venezuela por la imagen de su líder fallecido. Ahora, la presidencia del Consejo de Seguridad, curiosamente, es el momento de menos poder de que representa un país, porque exige un grado de capacidad, de coordinación, de independencia, de aunar criterios en torno a los puntos que dirige de la agenda que maneja el Consejo de Seguridad. O sea, yo diría que aparentemente siendo el más fuerte, el momento más fuerte de la presidencia, es el más débil porque lo limita justamente a buscar acuerdos. Y eso es algo en lo cual Venezuela nunca se ha distinguido durante estos 17 años del infame régimen que tenemos en Venezuela. Pero ahora, Diego, ¿no cree usted que Venezuela vaya, leyendo algunas columnas y algunas columnas de oposición, no cree usted que Venezuela vaya a sacar provecho y que vaya a legislar en beneficio propio, teniendo esa posibilidad de estar presidiendo el Consejo de Seguridad? Bueno, sí, imagínate, por ejemplo, Venezuela se presenta a la cabeza de la cúpula política del mundo, cuando ni siquiera puede votar en la Asamblea General porque no ha pagado sus cuotas a la organización. Primera vez que eso ha pasado desde el origen de las Naciones Unidas. No hay la menor duda de que pueden tratar qué provecho le puede sacar a un país capaz de que traigan a Maduro o que asomen a la hija del expresidente Chávez, que es la representante alterna de Venezuela. Pero yo creo que más bien veremos otras cosas. Recuerden que Venezuela viene votando en el pasado en las Naciones Unidas a favor de Saddam Hussein, a favor de Gaddafi, a favor de el Assad en Siria, o sea, siempre votando a favor de las peores causas de la humanidad. Eso no lo coloca en una buena situación y sus representantes están hoy en día, muchos de ellos investigados por procesos que tienen que ver con corrupción, lavado de dinero, de capitales, etcétera. No es un momento especialmente favorable. ¿Y cómo encaja Venezuela, esa Venezuela de hoy que usted está describiendo en estas 2 primeras respuestas suyas, en la geopolítica actual, en la geopolítica del momento, con tanta tensión en ciertas partes del mundo donde precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU puede tener un papel preponderante? Bueno, justamente, por ejemplo, Venezuela en la Asamblea General fue una de las únicas 3 naciones que votaron a favor de Assad cuando Assad fue sancionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uno de los principales problemas que tienen las Naciones Unidas al frente es el tema de Siria y el tema del Medio Oriente en general, donde la posición de Venezuela estaba evidentemente absolutamente parcializada por una obsesión ideológica que no acabamos de entender y por una obsesión antisemítica, está contra Israel, rompió relaciones diplomáticas con Israel. Todo aquello que para este régimen signifique proximidad a los Estados Unidos o proximidad a Israel, ellos inmediatamente están en contra por una materia de principio.
Estando Rusia y estando China, me imagino que también serán aliados y estarán marcando la línea o la agenda de la presidencia pro tempore. Sin la menor duda, acuérdense que el comportamiento de Rusia y de China son países serios, países importantes que se manejan de una manera muy distinta. En Venezuela, el régimen venezolano se maneja con grupos de pandillas, no sé cómo lo van a manejar en las Naciones Unidas, y eso lo vamos a ver en los próximos días, pero ahí no hay la menor posibilidad de que haga nada que pueda ser irregular, fuera de cada vez que declare en la representación de Venezuela, pero como representante del Consejo, cuando por ejemplo hay una declaración presidencial, tiene que ser por consenso, y ahí no creo que pueda surgir nada irregular en esa materia. Sí, y finalmente Colombia pasó hace unos días, la semana pasada, por el Consejo de Seguridad en el tema del proceso de paz, una resolución que le favorece y le da vía libre para que se verifiquen esos acuerdos finales en el proceso de paz con las FARC. ¿Tendrá algo pendiente y tendrá Maduro una posibilidad de jugar una carta adicional para el proceso de paz en Colombia? No, ninguna. Incluso en el tratamiento del tema de Colombia en el Consejo de Seguridad, en la comunicación de Colombia se hablaba de que el CELAC era la que iba a suministrar la fuerza o los observadores. Y incluso el representante de Rusia fue el primero que dijo CELAC puede ser uno de ellos, pero no puede ser el único. No, desde ese punto de vista está totalmente blindado. Sí, lo que pasó, lo que quedó la semana pasada aprobado es lo que está. No, el Consejo de Seguridad no va a tener ninguna otra actuación especial en este tema. Bueno, pudiera tenerlo, pero es que realmente el tema de Colombia ha ingresado en la agenda a solicitud de Colombia. No ha sido un tema que haya traído el Consejo, el secretario general de las Naciones Unidas, que lo haya presentado al Consejo. Fue una solicitud de ayuda del gobierno colombiano para verificar el problema del desmantelamiento, las armas, etcétera. No hay ninguna posibilidad de que fuera de discursos laterales que pueda hacer Venezuela, que pueda afectar de alguna manera este proceso. Así es, y quedó muy claro también en la cumbre de la CELAC la semana pasada que el siguiente paso, ya dando el visto bueno también la CELAC de esa misión de verificación, dándole el visto bueno a Santos de que pueden ser miembros de la CELAC los que vayan a verificar ese fin del conflicto en Colombia, el siguiente paso lo tiene es la ONU en general. La ONU como organismo es el que debe escoger los países y los miembros que van a estar en esa parte final del conflicto colombiano. ¿Tiene alguna acotación final, Diego? Claro que eso es lo único que lo hace independiente. No nos olvidemos que los países fronterizos, Colombia tiene una gran cantidad de países fronterizos que son parte del CELAC. Así que las Naciones Unidas tomó la decisión más inteligente, no vencer los países fronterizos y reserva la independencia de las Naciones Unidas, como es siempre en esos procesos de paz, como lo fue en El Salvador y en otros países. Es las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad el que va a sugerir cuáles son los países que integrarían esa misión de cooperación con el proceso de paz de Colombia. Perfecto, muchas gracias Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de Venezuela ante la ONU, exgobernador de Caracas, gracias, por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo desde Nueva York. Muy bien, hasta luego.